Simón Pedro, la asombrosa revelación del hombre que negó a Jesús y el milagro de su perdón divino en el tercer año de Joacim, en Jerusalén, el ambiente es electrizante. La ciudad se prepara para la Pascua, llena de fervor y expectativa. La historia de un joven rabino, Jesús de Nazaret, se entrelaza con la vida de Simón Pedro, un humilde pescador. Jesús, el Mesías prometido, ha llamado a Pedro para ser un pescador de hombres. Pero esa noche, un oscuro conflicto se cierne sobre Jerusalén, un conflicto que cambiará para siempre la percepción de Pedro sobre la lealtad y el perdón. Después de la cena, llenos de las palabras profundas de su maestro, Pedro estalla en una declaración de lealtad. Aunque todos te abandonen, yo nunca me apartaré de ti, había dicho Pedro con fervor. Pero ahora, en el patio de Caifás, la realidad es otra. El frío de la noche parece enternecer su espíritu, amplificando sus temores. Los murmullos de los guardias y las sombras proyectadas por las antorchas crean un ambiente opresor, y mientras se aferra al calor del fuego, se siente atrapado entre la devoción y el miedo. En la penumbra, una sirvienta lo reconoce. Tú también eres uno de esos hombres de Jesús, le dice con desdén. Pedro, tomando conciencia de su temor, enfrenta la pregunta con una negativa: no sé de qué hablas. Su voz tiembla, cada palabra carga un peso que no puede soportar. Ella insiste, y luego, con el eco de las palabras de su maestro resonando en su mente, el miedo se convierte en negación. No conozco a ese hombre, repite por segunda vez, y luego, en su tercer intento de eludir la verdad, su negación se convierte en un lamento ahogado. En un instante, el gallo canta, y Pedro recuerda la advertencia de Jesús, sintiendo que su corazón se aplasta bajo el peso de su traición. Lágrimas de dolor recorren su rostro mientras se aleja, atravesando las oscuras calles de Jerusalén, sintiéndose un traidor deshecho. Su promesa de lealtad se ha convertido en el eco silencioso de su traición, rompiendo su alma en 1000 pedazos. Es una noche de prueba que dejará marcas indelebles en su corazón. Al amanecer, mientras el sol se eleva sobre el lago de Galilea, Pedro lucha para encontrar su vida, regresando a su antiguo oficio de pescador. Pero una voz familiar rompe el silencio de su mente y su dolor: Pedro, ¿me amas? Las palabras de Jesús lo envuelven con calidez. No hay recriminación, solo amor. Pedro, abrazando su debilidad, responde: tú sabes que te amo. En ese momento, no solo es restaurado, le es confiado un propósito divino: apacienta mis ovejas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. La restauración de Pedro de traidor a líder se convierte en un poderoso testimonio de la gracia divina. Esta transformación será un faro de esperanza para aquellos que sienten que su pasado es demasiado oscuro para ser perdonado. Pero la pregunta persiste: ¿cómo impactará este perdón en la comunidad que lo rodea y en la historia del cristianismo? En el horizonte, el propósito divino aguarda ser revelado, dejando a los corazones deseosos de conocer la plenitud del plan de Dios entre las sombras de la noche. En los días que siguieron a la restauración de Pedro, un silencio reverente se posó sobre el grupo. La promesa de un nuevo comienzo reverberaba en sus corazones. Eran tiempos de incertidumbre, y el temor de la persecución aún acechaba. Los discípulos se reunían en la casa sobre la colina, orando con fervor, y cada mirada se posaba ansiosamente sobre la puerta, como si aguardaran el regreso del Maestro. De repente, al caer la tarde, la atmósfera cambió. Una ráfaga de viento sopló con fuerza, llenando la habitación con un susurro divino. Como en los días de Moisés, el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse. Los rostros de los presentes fueron iluminados con una luz sobrenatural, sus corazones palpitaban de anticipación. Pedro, quien había conocido el dolor de la negación, se sentía ahora envuelto en un poder ajeno.
Cuando las llamas de fuego aparecieron sobre ellos, el milagro del Pentecostés estuvo a punto de desatarse en medio de su fragorosa unidad. «Hombres de Judea», exclamó Pedro, quien había sido ungido por la presencia del Espíritu Santo. «Hoy se cumple en nosotros la promesa de Dios, no somos los mismos de antes. Aprovechemos este momento. Dejen que todo lo que hemos visto y oído hable por nosotros». Las lenguas celestiales les otorgaron el don de hablar en diferentes idiomas, lo que permitió que muchos en Jerusalén escucharan las maravillas de Dios anunciadas, cada uno en su propia lengua. La conmoción atrajo una multitud. Los hombres se asombraron, y las voces del barrio resonaron en un clamor de confusión. ¿Acaso estos hombres no son galileos?, dijeron. Pedro, con la robustez de su conversión, se erguió ante ellos. «No están ebrios como ustedes piensan», dijo con valentía. «Esto es lo que fue anunciado por el profeta Joel, y sucederá que en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne». Hechos 2:17, las palabras de Pedro ardían como un fuego en los corazones de los oyentes, quienes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Pedro respondió, arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hechos 2:38. La promesa del Espíritu, así como la revelación de la gracia, se manifestaba en la conversión de miles aquel día. El eco del perdón divino que había experimentado Pedro se transformó en un testimonio poderoso para aquellos que escuchaban. Las lágrimas de la negación eran ahora ríos de vida que fluían a través de su ministerio. Pedro, antes temeroso, se convirtió en un líder audaz, guiando a su comunidad con fe inquebrantable. Mientras el sol se ocultaba, la vida en Jerusalén cambiaba repentinamente. La comunidad comenzaba a unir fuerzas, compartiendo y amando, rompiendo barreras, mientras los antiguos temores parecían desvanecerse en el aire sagrado. La promesa del perdón de Jesús se extendía, infiltrando cada rincón de la sociedad, mientras el eco del gallo cantaba en la memoria de Pedro, recordándole siempre el precio de su redención. Sin embargo, en el silencio que siguió a la celebración, una inquietante luz se encendió en el corazón de Pedro. No solo había sido restaurado, sino que la sombra de la oposición y el sufrimiento acechaba, intramuros del pueblo que lo había visto caer y levantarse. En esta nueva era de poder y esperanza, la pregunta emergente pulsaba con fuerza, ¿cómo se enfrentarían a las pruebas que se avecinaban? A medida que Pedro miraba hacia el horizonte, la voz del Maestro susurraba en su corazón, cuando seas fuerte, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Entretanto, la nación se estremecía en la inminente tormenta que estaba a punto de desatarse. El plan soberano de Dios, oculto aún en las sombras, aguardaba el momento perfecto para revelarse en todo su esplendor. Un día, mientras la comunidad seguía creciendo y las maravillas de Dios se multiplicaban, Pedro se reunió con los apóstoles y otros seguidores en un lugar apartado. El calor del mediodía se sentía en la piel, pero lo que verdaderamente ardía en sus corazones era el fuego del Espíritu. Sin embargo, la tensión era palpable. El nombre de Jesús comenzaba a hacer un eco peligroso en las calles de Jerusalén. Debemos orar sin cesar, instó Juan, su rostro pálido pero decidido. El camino que hemos emprendido es aún oscuro y, aunque estamos unidos, las sombras crecen a nuestro alrededor. Pedro sintió en su interior el peso de la responsabilidad. Así será, hermano, pero no podemos olvidar lo que hemos sido llamados a hacer. Estamos aquí para ser testigos, y aunque se levante el viento contrario, no desmayaremos. La determinación ardía en sus ojos, iluminada por la presencia divina, sus palabras resonaban, pero, en lo más profundo de su ser, Pedro sabía que las dificultades eran inevitablemente parte del camino. Así como el viento trajo el espíritu, también traería pruebas. Había experiencias que recordar, golpes que había sufrido, y una historia de redención que ahora compartía. Él, que había tenido miedo ante una sierva, ahora desafiaba a las multitudes, proclamando el nombre que le había dado la victoria, pero mientras la comunidad florecía, la tensión aumentaba. Los líderes religiosos, furiosos por la audacia de aquellos que proclamaban la resurrección de Jesús, comenzaron a tramar en las sombras. Caifás, el sumo sacerdote, convocó a su consejo: debemos actuar rápidamente. Este desafiante Pedro y sus seguidores están alterando la paz del pueblo y socavando nuestra autoridad.
Hay que cerrarles la boca de una vez por todas. Entretanto, Pedro dirigió a los hermanos en fervientes oraciones. Señor, clamó, danos valor y fortaleza en este momento de incertidumbre. Confiamos en tu soberanía, aunque la oscuridad encienda su furia ante nosotros. Mientras la comunidad oraba, repentinamente se escuchó un fuerte golpe en la puerta. Los corazones palpitaron. Era Juan que, con ojos desbordantes de urgencia, exclamó, «Han llegado los guardias. Vienen a detenernos». La alarma resonó en el grupo, pero Pedro, sintiéndose fortalecido por el Espíritu Santo, se levantó, «No nos dejaremos amedrentar. Recordemos las palabras del Maestro, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Juan 16:33, la puerta se abrió bruscamente, los soldados entraron. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. En medio del caos, la luz que había descendido sobre ellos parecía envolver la habitación como un manto protector. Uno de los soldados, aturdido y cautivado, titubeó al entrar, su mirada fija en la revelación divina que emergía de la fe de Pedro y compañía. De repente, la atmósfera cambió. Un silencio reverencial llenó el aire, y los hombres que venían a prevenir y castigar se encontraron en el umbral del encuentro con lo sagrado. Eran los mismos hombres que habían arrestado a Jesús. Ahora, se preguntaban si acaso lo que veían era real. Pedro, viendo la oportunidad, se acercó. «No somos adversarios, amigos. Venimos en el nombre de aquel que resucitó y que ofrece perdón a todos». Con su voz reverberante, Pedro comenzó a contar la historia de la crucifixión y resurrección, proclamando la obra redentora. El soldado, con lágrimas en los ojos, escuchaba. En su corazón comenzaba a nacer una llama de fe, más fuerte que el temor que lo había traído allí. Pedro sentía que la batalla iba más allá de lo físico, y un susurro en su interior confirmaba que se estaba cumpliendo el propósito divino. En ese momento, una inquietud profunda recorrió la comunidad. El plan soberano de Dios, escondido como un tesoro en la tierra, estaba a punto de ser revelado, desafiando las expectativas humanas. La inquietante pregunta flotaba en el aire, ¿hasta dónde los llevaría Dios en su asombroso propósito de salvación? Algunos de los soldados, atrapados entre la luz y la oscuridad, comenzaron a murmurar entre ellos, con dudas asomando en sus corazones. ¿Qué hacen aquí estos hombres? Ellos hablaron de un hombre que hizo milagros, decía uno, mientras el otro replicaba con incertidumbre, pero debemos cumplir nuestras órdenes. Pedro, sintiendo la tensión en el aire, no dejó que el temor lo dominara. Elevó la voz más allá de las murmuraciones, hermanos. Escuchen, no venimos a confrontar con espadas, sino a ofrecer la paz que el mundo no conoce. Jesucristo, a quien crucificaron, vive. Su resurrección es la esperanza para todos, incluso para ustedes. Las palabras de Pedro emergían con un poder que sobrepasaba su propia humanidad. La luz que los envolvía parecía palpitar, guiando los corazones de aquellos que se habían acercado a arrestarlos. De repente, uno de los soldados, el que había sido tocado más profundamente, dejó caer su arma al suelo. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando. «¿Cómo pueden hablar con tal autoridad, incluso en este momento?». «Significa», contestó Pedro con fervor, «que el amor de Dios trasciende el miedo y la duda. Él quiere que todos, incluso tú, reconozcan su grandeza». Sus palabras resonaron con un eco divino, haciendo eco en el cuarto. Mientras tanto, los demás guardias observaban, cuestionándose la misión que habían recibido. La voz de Pedro fue como un imán para sus almas adoloridas, la ansiedad se convertía en interés, temor en reverencia. Era como si la misma esencia del cielo estuviera estableciendo su reino allí, en ese momento crucial, pero el silencio fue pronto interrumpido cuando uno de los soldados, en un intento por recuperar el control, se volvió hacia su compañero y gritó, «No podemos permitir esto. Informemos al consejo». La reacción era inminente. La oscuridad acechaba y deseaba apagar la luz. Sin embargo, Pedro, a sabiendas de que no estaba solo, alzó su mano como un rayo de esperanza. «Recuerden», instó, «que el amor perfecto echa fuera el temor. Ustedes están en la presencia del Altísimo. ¿No ven su luz? ¿No sienten su llamado? No somos enemigos, sino heraldos de redención.
En aquel momento, las puertas del corazón de algunos comenzaron a abrirse. Uno de los soldados, un hombre mayor con ojos cansados, se acercó, sus manos empezaban a temblar mientras hablaba. Nunca pensé que encontraría luz en un acto de desobediencia. Pero, ¿dónde estaba yo en este cuadro? Estabas destinado a ser parte de la historia de redención, contestó Pedro, sus palabras llenas de sabiduría e inspiración. Dios te llama desde antes de la fundación del mundo. No te han traído aquí por casualidad. Esta es una oportunidad divina. Al escuchar esto, la atmósfera se tornó electrizante. Un murmullo de esperanza y deseo de cambio se extendió entre los presentes. Algunos soldados comenzaban a sentir cómo se quebrantaban las cadenas del miedo que los habían atado. Sin embargo, el sonido de pasos apurados interrumpió el momento. Eran los miembros del Sanedrín, alarmados y furiosos por los informes de que los hombres que habían arrestado estaban hablando en el nombre de Jesús. «Nos han engañado», gritó Caifás al entrar, sus ojos ardían con ira. «¿Qué hacen aquí? Esto es un sacrilegio. Debemos detener esto de inmediato». Pedro, ahora enfrentando a los líderes, se mantuvo firme. «Lo que hemos hablado es ciertamente verdad. El poder de Jesús, el que fue crucificado, ha transformado nuestras vidas. Su perdón es la promesa de salvación que les ofrecemos». La confrontación era tangible. La luz que los rodeaba parecía moverse con un propósito divino, un todo entretejido de esperanza y desafío. Entre las voces elevadas, un eco resonó en la mente de Pedro. Dios estaba orquestando cada elemento, y mientras las palabras se lanzaban y las emociones se intensificaban, cada momento glorioso era parte del misterioso plan que el Altísimo había trazado. Pedro sabía que esta confrontación no era solo por ellos, era un giro en la historia de la redención humana, una revelación de amor y valor, y que lo que venía era mucho más que una simple disputa, era el cumplimiento de una promesa antigua. La pregunta flotaba en el aire: ¿podría el corazón endurecido del Sanedrín abrirse a la verdad que se ofrecía? La historia de la salvación aún no había terminado. En el horizonte espiritual, el plan soberano de Dios se manifestaría de maneras que cambiarían todo, y la comunidad aguardaba el desenlace con expectación. Mientras el furor del Sanedrín crecía, Pedro sintió que el peso de la adversidad se alzaba como una sombra sobre su voz, pero se mantuvo firme, consciente de que la luz de Cristo resplandecía en su corazón. «Jueces de Israel», declaró, su tono firme pero lleno de una paz inquebrantable, «ustedes conocen bien la historia de este hombre. Él fue el que, con su poder, sanó a los enfermos y dio vista a los ciegos. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto?». La sala se llenó de murmullos inquietantes. Algunos de los miembros del consejo intercambiaron miradas, entre la rabia y la inquietud, mientras otros luchaban con el eco de las palabras de Pedro. Una chispa de duda había comenzado a arder en sus corazones, como un fuego en medio de la tormenta. «Esto es un acto de rebelión», gritó Caifás, su voz cortante como un cuchillo. «No podemos permitir que su locura se disemine entre el pueblo. Este es un mensaje peligroso. Habrán consecuencias». «Las consecuencias son más grandes de lo que ustedes piensan», replicó Pedro, su fe como un ancla en medio del caos. «La misma profecía que ustedes conocen ha sido cumplida entre nosotros. El profeta Isaías habló de aquel que traería la liberación al cautivo, abriendo los ojos de los ciegos y enderezando los caminos de los inicuos. Este es ese tiempo». Las palabras de Pedro resonaban como campanas en la mente de los presentes. Aquello que parecía un simple reclamo ahora se transformaba en un testimonio de lo que era una realidad palpable. El poder de Dios estaba en la mesa, y la verdad emitía una luz intensa que desafiaba a las sombras. En medio de la tensión, uno de los miembros más ancianos del Sanedrín, el rabino Gamaliel, se levantó, su presencia imponía respeto. «Hermanos», empezó, su voz serena marcaba un contraste en el ambiente, «consideren lo que hacemos. Si este plan es de entre los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podremos detenerlo y, en verdad, seríamos hallados luchando contra Dios mismo». Sus palabras cayeron como una lluvia refrescante sobre la sala. El consejo vaciló, permitiendo que el dilema se asentara en sus corazones. Había una revelación que se interponía entre el deber humano y la voluntad divina. Pedro aprovechó el momento. «Escuchen.
La resurrección de Jesús no es solo una historia, es el inicio de una nueva creación. Tal como fue prometido en las Escrituras, Él ha hecho todo nuevo. Si ustedes lo rechazan, perderán la oportunidad de experimentar su amor. La atmósfera se empezó a agitar nuevamente, mientras Pedro se sentía más apoyado que nunca por una presencia invisible pero cálida. Eran ecos de los corazones sanados, vidas transformadas por aquel que un día había caminado entre ellos. Aquella verdad resonante estaba preparada para arrasar cualquier resistencia. Los guardias comenzaron a intercambiar miradas de desconcierto, algunos se atrevieron a dar un paso adelante, su curiosidad genuina parpadeando en sus ojos. Era como si el viento del Espíritu soplara suavemente sobre ellos, llevándolos a cuestionar su lealtad y a confrontar el verdadero propósito de su misión. Algunos de ustedes han visto su gloria, continuó Pedro, y hoy es un día de salvación. No venimos a rebelarnos sino a reconciliar al mundo con Dios. Caminen hacia la luz y dejen que la verdad inunde sus corazones. El Sanedrín quedó en silencio, el eco de la presentación impactante de Pedro resonando de manera más intensa que su ira anterior. La luz de la fe había invadido ese lugar, y los corazones que una vez fueron duros ahora comenzaban a experimentar el suave toque de la gracia. La conversación se tornó un clamor. El espacio entre la aceptación y el rechazo se abría, como un velo desgarrado. Pero de pronto, la puerta se abrió de golpe, y una figura imponente irrumpió. Era el mismo Herodes, un hombre que encarnaba el poder del mundo. Pedro, su voz retumbó en la sala, ¿de verdad crees que puedes cambiar la historia? Este movimiento debe ser aplastado antes de que consuma a nuestra gente. El desafío estaba claro como el día, sin embargo. La luz que irradiaba Pedro era más fuerte que las sombras del miedo. En ese instante crucial, comprendió que su propio testimonio de transformación y perdón sería el puente hacia una redención divina aún mayor. Herodes, confía en lo que has visto y oído. Dios tiene un plan que se desplegará, aún en esta traición visible. Un día, cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Jesús es el Señor. Así, mientras cada mirada se centraba en él, Pedro se preparó para un nuevo desafío, anticipando que la revelación del amor de Dios y el potencial de cambio estaban más cerca de lo que nadie podía imaginar. El eco de la decisión y el destino comenzaba a resonar, dejando en el aire una pregunta vital: ¿estaba el pueblo listo para recibir la verdad que transformaría para siempre el curso de la historia? Mientras la tensa silueta de Herodes se recortaba en la entrada, un profundo silencio se apoderó de la sala. Los corazones de los presentes pulsaban al unísono con ansiedad y expectación. ¿Qué nuevo giro traería el poder del imperio sobre el mensaje que Pedro proclamaba con fervor? Pedro, sintiendo la presión de la autoridad que se alzaba ante él, no flaqueó. Herodes, dijo con la voz firme, tú que te sientas en el trono de un poder efímero, escucha las palabras del Altísimo. No podrás apagar la llama que Dios ha encendido en nuestros corazones para la redención de su pueblo. Los murmuros crecieron entre los fariseos y saduceos, las miradas se intercambiaron en confusión. Algunos consideraban a Pedro un insensato, otros lo miraban como un portador de un mensaje que no podían ignorar. En ese momento, Gamaliel se irguió una vez más: Herodes, hemos de ser cautelosos. Si verdaderamente hay poder en lo que dice Pedro, no podremos prevalecer contra ello. Herodes, desafiando la advertencia del anciano, se volvió hacia Pedro con una mueca de desprecio. ¿Acaso crees que puedes desafiarme? Este no es un simple movimiento de fe. Esto es política, esto es control, y si no es aplastado, el pueblo se levantará contra nosotros. Pedro se mantuvo firme, profundamente arraigado en la certeza de que la verdad de Cristo no podía ser contenida. Te digo, Herodes, que el reino de Dios se ha acercado. Aquel que fue crucificado es el Mesías, el Salvador del mundo. Es a él a quien debéis rendir cuentas. Las palabras de Pedro cayeron con poder sobre el Sanedrín. Algunos comenzaron a sentir como si su propia incredulidad se desmoronara, mientras otros se aferraban a su ira. La tensión en el aire era palpable, un campo de batalla entre la luz del Evangelio y las sombras de la incredulidad. Felices son los que creen sin haber visto, continuó Pedro, su rostro iluminado por el fervor divino, pues en su fe encontrarán la fortaleza. En la resurrección hay vida, y en esta vida hay esperanza para todos nosotros.
En ese momento, las caras endurecidas comenzaron a mostrar signos de conflicto interno. Algunos miembros del consejo sintieron el peso de las palabras de Pedro resonar en sus almas. Mientras tanto, en el fondo de la sala, un grupo de guardias murmuraba entre sí, sus corazones indecisos ante la poderosa afirmación de un mensaje de amor que nunca antes habían considerado. La atmósfera se volvió eléctrica, el clamor de las multitudes afuera parecía filtrarse entre las paredes del Sanedrín, dotando de una energía desconocida la escena. La batalla espiritual se intensificaba. Esa tarde, el verdadero enfrentamiento no era contra personas o instancias terrenales, sino entre la fe irreprimible y el miedo desgastante. Gamaliel, en un impulso de claridad, volvió a intervenir. Si este movimiento es de Dios, habrá mucho en juego. Si lo rechazamos, corremos el riesgo de ser hallados luchando contra Dios mismo. Los hombres pueden intentar detenerlo, pero nadie puede frustrar el designio divino. La voz del anciano trajo una súbita pausa, y mientras las miradas regresaban a Pedro, él, inspirado, alzó la voz una vez más, así como Moisés fue llamado a liberar a su pueblo, hoy ustedes, líderes de esta nación, están llamados a liberar a la creación misma de las cadenas del pecado. Este es el cumplimiento de las promesas. Las Escrituras no mienten, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Los miembros del consejo comenzaron a inquietarse ante la convicción que emanaba de cada palabra. ¿Qué de ahora en adelante? Podría ser que el mismo plan de Dios se estaba revelando ante ellos, en un momento en que menos lo esperaban. Herodes, cada vez más inquieto, lanzó un grito de desafío. ¿Prevés este camino de liberación en medio de la sedición? Este cuerpo no sucumbirá al mensaje de un rebelde. En la agitación, se sintió un ligero temblor en el aire, y la presencia del Espíritu Santo se hizo palpable en el lugar. Pedro miró a los corazones que estaban en el filo de la decisión, y, con voz compasiva añadió, cubran su incredulidad ante la verdad, y el amor de Dios fluirá en sus vidas. Pero no esperen demasiado, el tiempo se agota para reconocer la luz que se aproxima. Así, en ese lugar lleno de una tensión divina, la pregunta permanecía en el aire. ¿Elegirían sostenerse en la oscuridad, o se atreverían a unirse a la luz que restauraría tanto a ellos mismos como a toda la nación? La revelación del plan soberano de Dios estaba a punto de sacudir los cimientos de su realidad. La agitación en la sala del Sanedrín se intensificó cuando el eco de las últimas palabras de Pedro aún resonaba en los corazones temerosos de quienes escuchaban. Un silencio tenso se cernía sobre el lugar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Los rostros, antes llenos de desprecio y rabia, empezaban a mostrar la lucha interna entre la fe y la dureza del corazón. De repente, un estruendo proveniente de las multitudes que se agolpaban afuera rompió con la atmósfera densa, un clamor desbordante que parecía invadir cada rincón del recinto. La gente clamaba con fervor por sanidad, por libertad, y el eco de sus gritos se sentía como un latido pulsante de esperanza. No obstante, intervino Gamaliel, con un tono mezcla de preocupación y determinación, debemos reflexionar. Si este movimiento es de Dios, nuestras acciones contra él podrían llevarnos a ser hallados por él como adversarios de su propósito. Su tono era firme, lleno de sabiduría, nadie quería ser el instrumento de su propia condena. Pedro, observando la lucha entre la fe y la incredulidad, se dirigió a la asamblea con voz templada por la sabiduría del cielo. Sepan que la resistencia al llamado de Dios no es un acto de valentía, sino de ceguera. La luz que hoy traemos no es nuestra, sino de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las miradas de algunos se iluminaron. Las palabras de Pedro no eran solo un desafío, sino un rayo de esperanza que penetraba en la oscuridad de su incredulidad. El rostro de Herodes se tornó pálido. Un presentimiento de que las fuerzas que había desatado podrían desbordarse comenzó a apoderarse de él. Se encontraba en una línea delgada donde el temor y la rabia se entrelazaban. Silencio, gritó, intentando recuperar el control. ¿Quién se atreve a hablar de luz entre estos oscuros tiempos? Quien sea que persiga esta ilusión será severamente juzgado. Un murmullo de descontento surgió entre los miembros del consejo, pues muchos ya habían sentido el movimiento del Espíritu Santo en sus corazones, un eco de lo divino que resonaba por encima del eco de la política.
La tensión alcanzó su punto culminante, donde cada palabra pronunciada era un paso hacia una decisión irrevocable. ¿Es este el tiempo para el temor?, preguntó Pedro, su mirada fija en el rostro helado de Herodes. Si ustedes buscan justicia, la verdadera libertad está en el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Embarcándose en la rebeldía contra Él, se colocan a sí mismos contra el propio Creador. El silencio que siguió fue agudo, como la quietud en el instante previo a una tormenta. Algunos miembros del Sanedrín comenzaron a mirar a su alrededor con preocupación, los ojos de sus corazones abiertos, como si una nueva dimensión de entendimiento se estuviera revelando ante ellos. Herodes, sintiendo la presión, apeló a su orgullo. Tengo el poder sobre sus vidas, ¿por qué deberían temer a un hombre que ya ha sido crucificado? Porque aquel que fue crucificado vive, respondió Pedro, cada palabra una flecha lanzada al corazón de los incrédulos. De la sepultura brotó vida. La resurrección trajo la victoria sobre la muerte. En Él, tenemos el perdón, y en el perdón, hay una nueva creación. La multitud afuera empezó a alzarse, las voces resonando con fervor renovado ante la posibilidad de un nuevo comienzo en Dios. En un instante, la historia de Israel parecía estar escribiéndose de nuevo, una historia de liberación y redención. Este es el tiempo, pronunció Pedro con fuerza, donde la gracia de Dios se derrama sobre todos. ¿Elegirán permanecer en la oscuridad de su incredulidad, o abrazarán la luz que promete redención para aquellos que creen? Mientras estas palabras se fundían en el espíritu de la sala, un nuevo temblor recorrió la atmósfera. La decisión estaba al borde, y el clamor del pueblo se intensificaba, atronando con la esperanza de un futuro transformado. Aún no sabían que, en este momento crucial, algo más grande que ellos estaba en marcha, y así, mientras las sombras de lo antiguo seguían rugiendo en su resistencia, un rocío de revelación divina estaba a punto de caer sobre ellos, haciendo eco de las promesas invencibles de Dios. La soberanía divina estaba a la espera de ser revelada, llevando con ella el destino de muchos, más allá de lo que sus ojos podían ver. La tensión en la sala del Sanedrín parecía palpitar como un corazón que teme a su propio latido. Las palabras de Pedro habían encendido un fuego inextinguible, un fuego que algunos deseaban apagar mientras otros comenzaban a arder en fe. Gamaliel, con el peso de la sabiduría en sus hombros, se levantó nuevamente, buscando la voz de la razón en medio del tumulto. Si este propósito es de hombres, dijo, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podremos derrotarlo, y seremos hallados luchando contra él. Su voz resonó, como un eco de los ancianos que había escuchado hablar de los caminos de la providencia. Herodes, notando que la asamblea comenzaba a inclinarse hacia la reflexión, apretó sus puños. Con una voz estridente que cortaba el aire, clamó, «Detened esta insensatez. ¿Quiénes son estos hombres para desafiarnos? Recordad la suerte que corrieron otros que se atrevieron a sublevarse contra nuestra autoridad». La muchedumbre fuera, a través de las ventanas polvorientas, seguía clamando, y el rugido de sus voces era el presagio de un cambio inminente. «Salvation. Libertad», gritaban, y la indignación se multiplicaba entre los miembros del consejo, quienes se sentían asediados. Simón Pedro, sin embargo, no se dejó intimidar. «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído», afirmó con una fervorosa resolución. La esperanza que traemos no es causada por un mero líder humano, sino por el poder del Espíritu Santo, que ha descendido sobre nosotros como se profetizó en los días antiguos. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Esto no es un juego de palabras, sino un testimonio de la verdad que resplandece hoy entre nosotros. Al pronunciar estas palabras, la atmósfera se volvió electrificada. Algunos miembros del Sanedrín comenzaron a sentir el crecimiento de una inquietud profunda, como si tocaran con sus manos la realidad de una verdad temida. ¿Acaso caeremos en el abismo del juicio por rechazar lo que Dios está haciendo?, un anciano murmuró, mirando a sus compañeros con una mezcla de asombro y miedo. El rostro de Herodes se tornó aún más ceñudo, y su mirada feraz hacia Pedro contenía un desafío, como si en sus ojos se jugaran no solo la autoridad terrenal, sino también un destino eterno. «Prended a esos hombres.
No permitiré que este camino de locura se expanda más allá de nuestras fronteras, ordenó, su voz cortante como el acero. Los guardias, titubeantes, miraron hacia los rostros decididos de los apóstoles. Pero en ese instante, una voz profunda resonó en el corazón del Sanedrín. Era una voz no audible, pero todos la sintieron, como un susurro proveniente del trono de gracia. Entonces, un hombre se levantó entre la multitud con mirada serena y firmeza en su ser. Era Juan, el amado discípulo. La verdad será siempre la verdad, y la luz atravesará incluso la oscuridad más densa, pronunció, haciendo eco del mensaje de esperanza. Estamos aquí proclamando al que es el Mesías, aquel que prometió, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:35. El clamor de la multitud se tornó en un grito unísono, y del fondo del alma gritaron, libertad para los cautivos. El temor comenzó a ceder ante la fuerza de la esperanza. Pedro, sintiendo el peso del momento, levantó su rostro y declaró, mirad. Hoy se cumplen las palabras de los profetas. Dios ha levantado un Redentor, y en esta hora hay una oportunidad de redención, no solo para nosotros, sino para todo Israel. Su sangre fue derramada para la remisión de los pecados, y en él hay un camino nuevo y vivo. Mientras hablaba, una intensa luz brilló, como si el cielo mismo respondiera al clamor de los hombres. La decisión de la asamblea estaba a punto de ser tomada, pero en los cielos, los propósitos de Dios se movían. Aún quedaba un misterio por desvelar, y la historia de su redención divino se entrelazaba con la fe de aquellos que escuchaban. ¿Qué harán entonces con este mensaje poderoso?, preguntó Pedro. Desafiando sus corazones a una elección. Y aunque muchos temían tomar el paso, había un eco resplandeciente de esperanza palpitando entre la multitud. La soberanía de Dios comenzaba a revelarse en el tiempo señalado, como un amanecer que llega tras una larga noche, y cada vida presente sería marcada por su decisión. El destino de la comunidad, y el clamor de sus corazones, susurraba una promesa, pero lo que ellos no sabían, era que era pero el comienzo de una asombrosa revelación que cambiaría la historia para siempre. El Sanedrín, envuelto en una atmósfera de tensión y fervor, se enfrentaba a una encrucijada. Los rostros de los ancianos denotaban incertidumbre, mientras las palabras de Pedro continuaban resonando en sus corazones. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esa afirmación quedó flotando en el aire, como un humo entremezclado de reverencia y desafío. Herodes, ya visiblemente agitado, se incorporó con vehemencia. ¿Acaso creéis que esto se detendrá aquí? Este es solo el comienzo de una revuelta. ¿Qué dirá el pueblo si no actuamos? Debemos actuar de inmediato. Su mirada feroz abarcaba a cada miembro del consejo, intentando infundirles un terror que los llevara a su lado en esta confrontación contra los apóstoles. Gamaliel, con su sabiduría manifestándose como una luz en la oscuridad, interpuso su voz. Amados compañeros, reflexionemos. Si estos hombres son de Dios, nuestros esfuerzos serán vanos. Pero si son de vosotros, ¿por qué apresurarnos a sellar su condena? Recordad las historias de aquellos que lucharon contra el Creador, su fin fue desastroso. Este razonamiento hizo que algunos en la asamblea bajaran la mirada, considerando las implicaciones de sus decisiones. Afueras, la multitud seguía clamando con fervor. Libertad. Libertad, resonaba en todas direcciones. Era una canción de esperanza que traía ecos de promesas de un futuro redentor. El viento soplaba con fuerza, como si las mismas condiciones naturales respaldaran el clamor del pueblo. Pedro, sintiendo este respaldo, decidió elevar su voz aún más. Mis amados hermanos, clamó, en este tiempo Dios ha despertado en nosotros una verdad que no debemos callar. La resurrección de nuestro Señor es el cimiento de nuestra alianza con Él. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Esta es nuestra proclamación, una luz que no puede ser ocultada. Mientras sus palabras caían en los oídos de los que estaban al tanto, un joven del pueblo, lleno de juventud y desesperación, se acercó al borde de la sala. ¿Qué deben hacer esos hombres para recibir el perdón que usted menciona? ¿Y nosotros, que hemos estado lejos, hay esperanza para nosotros también? Su voz tiritaba, impulsada por un remordimiento profundo. Pedro,
viendo el ardor en su mirada, sintió el Espíritu llenarlo de compasión. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Con cada palabra, el espacio se cargaba de una atmósfera palpable de fe. El silencio que siguió fue un testamento de la influencia que este mensaje había comenzado a hacer en los corazones de muchos. Solo el sonido del viento interrumpía la quietud mientras el Sanedrín quedó sumido en la meditación. Las palabras de Gamaliel resonaban como un recordatorio de que lo divino supera cualquier plan humano. Tomando aliento, Pedro continuó, y ahora, en este mismo instante, siento el peso del sacrificio del Mesías. Su sangre fue derramada no solo para los justos, sino para los que hemos caído, para los que han negado su nombre y han perdido la fe. Aquellas palabras, como espadas, fueron dirigidas a diversos corazones en la sala. Finalmente un anciano, visiblemente conmovido, preguntó, ¿y si decimos que hemos sido engañados? ¿Podemos volver a su camino? Era un grito de búsqueda, una voluntad evidenciada en su voz temblorosa. Pedro dirigió su mirada y pronunció con firmeza, la puerta a la salvación nunca se cierra para aquellos que buscan verdaderamente. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. La promesa es para vosotros y vuestros hijos. Hechos 2, 38-39. Y así, mientras la lucha interna del consejo continuaba, un nuevo hilo de esperanza emergía de las sombras. El cielo, en su misterio, comenzaba a tejer un plan aún más grandioso. En ese susurro divino, se palpaba el eco de una promesa irrefutable de redención. La revelación hacía su camino, y lo que ninguno sabía, era que este mismo momento era el preámbulo de un nuevo comienzo para toda la humanidad. La inquietante certeza se posó en él. Corazón de Pedro, ya que no sabía que, en las próximas horas, la verdad de su fe sería puesta a prueba de una manera que cambiaría todo. Así, una sombra de anticipación se cernía sobre ellos, el avivamiento estaba a punto de florecer, mientras el plan soberano de Dios se desplegaba con magnificencia. La tensión en el Sanedrín era casi palpable, y el grupo de líderes se debatía entre la ira y la inquietud. Las palabras audaces de Pedro, llenas de fe y revelación, resonaban como una trompeta en la sala, desafiando la oscuridad que intentaba envolverlos. Gamaliel, cuyo juicio era aguja en medio de la tormenta, se alzó de nuevo, su voz clara y firme, como un faro en la neblina, decía, si este propósito es de Dios, no podremos detenerlo. Tengan cuidado de no convertirse en adversarios de Dios. Las palabras del anciano sembraron introspección, y algunos rostros en el consejo comenzaban a entrever la fragilidad de sus decisiones. Sin embargo, no todos estaban listos para aceptar la luz. Herodes, aún iracundo, dio un paso adelante. Si no detenemos este movimiento ahora, se multiplicará y al final seremos consumidos por él. No debemos dejar que estas ideas se propaguen entre el pueblo. Pedro, viendo cómo la incertidumbre comenzaba a ceder a la presión del temor, volvió a hablar con determinación. Conozcan la verdad, amigos. La resurrección de Jesús no es solo mensaje de fe, es la realidad de un Dios que ha triunfado sobre la muerte. Él trae libertad a los cautivos y esperanza a los perdidos. Esa promesa de redención es para ustedes también. Sus ojos se movían entre los miembros del Sanedrín, destacando la tormenta emocional que se gestaba en ellos. La multitud fuera comenzó a clamar con fervor renovado, imbuida por la fe de sus apóstoles, libertad. Libertad. El clamor brotaba de labios que habían sentido el eco del perdón. El aire se tornó electrizante, como si la historia misma estuviera a punto de cambiar. Gamaliel, sintiendo la fuerza de la convicción, dirigió su mirada hacia los demás. Consideremos también el futuro. ¿Qué legado queremos dejar? La historia recordará si actuamos en violación del propósito mayor o en contra de Dios mismo. El consejo quedó en silencio, y la confusión se reflejaba en los rostros de los que antaño se habían aferrado al miedo y la ira. Si este es un movimiento de hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo detendrán. Apartarse de él sería entregarnos al desastre, insistió el anciano. Fue entonces cuando uno de los soldados, quien había estado observando desde el comienzo, dio un paso al frente. Su voz temblaba mientras proclamaba, yo vi el poder de este hombre, he escuchado las maravillas de Dios a través de sus labios. Soy testigo de cambios en personas que no habrían tenido esperanza antes.
Quizás sea hora de dejar de perseguirlo. Las palabras del soldado provocaron murmullos de asentimiento entre algunos de los hombres del consejo. Pedro, sintiendo el movimiento en sus corazones, levantó su voz con pasión: hablamos no solo de una historia antigua, sino de una invitación actual al amor y la redención. Cada uno de ustedes está llamado a experimentar la vida que fluye de Cristo. Afuera, el clamor seguía elevándose. Salvación. Salvación para todos. Un fervor religioso envolvía el aire, despertando la intriga en el consejo. La realidad que antes deseaban ignorar comenzaba a atravesar sus corazones endurecidos, como un destello de luz en la oscuridad. Gamaliel observaba, en su mente se formulaba un dilema. Estoy de acuerdo con lo que dicen. Cada uno debe decidir qué camino va a tomar. Los efectos de nuestra decisión pueden ser mayores de lo que podemos percibir ahora. Los suficientemente intensos murmullos entre los hombres estaban claramente reflejando un dilema: proseguir insistiendo en el rechazo, o abrirse al mensaje de amor y restauración que se ofrecía ante ellos. Sin embargo, en ese momento de posible conversión, uno de los miembros más jóvenes del consejo se levantó con fervor. No podemos ser fieles a nuestros ancianos si abandonamos nuestra tradición. Hemos de cerrar esta puerta antes que atraviese más corazones. Detenemos esto ya. La tensión se intensificó. Pedro se dirigió a aquellos que aún albergaban dudas: sabemos que hay miedo, lo entendemos. Pero tengan presente que Jesús ha vencido al mundo. No nos dejan de lado, sino que nos invitan a ser parte de un milagro. Contemplen y reciban el perdón y la esperanza. Mientras las voces surgían y se debilitaban, el cielo parecía llenarse con la expectación de lo que estaba en juego. La lucha no solo era por el control, sino por la vida misma que brotaba del mensaje de resurrección. En ese punto crítico, una chispa de revelación cruzó el corazón de Pedro, y con una unción renovada, anunció: hoy, se está escribiendo una realidad que transformará el futuro. El amor de Dios se derramará poco a poco en aquellos que no tienen esperanza. Firme es la promesa, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Alguno en la sala simplemente no pudo evitar la conmoción en su corazón. Algunos comenzaron a reflexionar. De repente, el espíritu se estaba moviendo y una ola de contemplación envolvió la sala mientras la decisión se acercaba. Pedro miró a Herodes, ahora visible e inquieto. Tu poder no tiene comparación con la gloria de Dios. Te desafía, y te llama a unirte a la luz. ¿Qué elegirás? La sala recobró un profundo silencio. A medida que el peso de la decisión se asentaba como una bruma entre ellos, la pregunta flotó en el aire: ¿cuál sería la respuesta de aquellos a quienes Dios había tocado con su voz? La revelación del plan soberano de Dios brillaba en la proximidad, y el clamor del pueblo resonaba como un eco interminable, mientras el impacto de la historia seguía esperando ser tallado en la trama de la redención. La expectativa se mantenía alta, como un canto en el viento que llamaba a cada corazón, uniendo vidas en una transformación que aún estaba por revelarse.